¿Cómo están mis queridos amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nivel mundial, porque lo que hacemos es justamente a través de Plataforma al Aire darles a conocer el programa El Agricultor, donde usted puede aprender muchísimo referente al tema de la agricultura y para ello contamos con la presencia de Juan Pablo Vallejo. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué también. tal, Pati? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, un gusto nuevamente volverles a visitar, que nos hayan invitado. Pues ahora tenemos nuevas noticias, un nuevo programa que ya nos vas a comentar de inicio en la presentación. Así es, como siempre tratamos de abordar una serie de temáticas dentro de lo que es el agricultor. El día de hoy vamos a hablar sobre agricultura, que es algo fundamental. Nuestros amigos internautas siempre nos están escribiendo sobre estos temas porque están interesados en ir aprendiendo y en ir conociendo estos tips que muchas veces son beneficiosos para cada una de nuestras plantas. Y en este contexto, el día de hoy queremos abordar un tema fundamental, la reproducción vegetativa y asexual de las plantas. ¿Qué implica esto, mi querido ingeniero? Bueno, así es, ¿no? Como su nombre lo indica, y Pati, antes de entrar netamente en este tema, ¿no? Que es una manera de poder obtener mayor número de plantas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los viveros se trabaja bastante esto para poder ir reproduciendo individuos de la misma característica que digamos así, del padre o de la planta original. Pero quiero antes de esto indicar, siempre es bueno recordar a nuestros amigos que, por ejemplo, tenemos lo que es la reproducción sexual o por semilla. ¿Sí? Que ya habíamos hablado en capítulos anteriores, es decir, eso significa cuando nosotros utilizamos una pepita, una semilla, ¿no es cierto? Le colocamos en un sustrato dentro del suelo, esperamos que germine y viene el nuevo crecimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el tema de la manifestación genética de la planta, en este caso, cuando hacemos la reproducción por semilla. Ese es un tipo una forma de reproducción de las plantas. Y esta que vamos hoy día a hablar, que es motivo de este capítulo, es en cambio la reproducción vegetativa, o se llama también reproducción asexual. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a tomar alguna parte o porción de la planta que incluso las mismas plantas de forma natural son capaces de ellas mismas de irse reproduciendo. Para darte un ejemplo, tú está, yo que sé, una papa que se dice, por ejemplo, una dalia o un tubérculo, ¿no es cierto? Entonces, asimismo hay formas de reproducción vegetativa que vamos a hablar ya a continuación. Entonces, por ejemplo, a propósito de la imagen que nosotros tenemos aquí como una primera lámina, ¿sí? Estamos viendo que, por ejemplo, hemos usado el mismo sustrato que hemos hablado en capítulos anteriores, cuando mezclas un compost, un humus, una buena tierra, utilizas una bandeja, por ejemplo, de germinación, y ahora el efecto que vamos a hacer es pedirle o hacer que la planta, ¿no es cierto?, fomentarle a la plantita que bote raíces, es decir, fomentarle que haga enraizamiento en ese sustrato y de ahí pues pasarlo, trasplantarlo a un sitio definitivo. Entonces, es la diferencia, ¿no? Ya no estamos utilizando una pepita, ¿no es cierto?, del capullo floral, en este caso una planta, sino más bien un pedazo, una estaca, un esqueje, un rizoma, que son los tipos de reproducción que vamos a hablar a continuación. Que nuestras abuelitas lo que dicen es que hay que cortarle una patita, saben decir. Y de Sí, ahí nuestras abuelitas enraizamos. también que siempre con todo el cariño nos contaban, ¿no es cierto? Vine Ajá. robándome la patita de acá de la vecina. Exacto. Sí, entonces por eso decía yo alguna vez en algunos de los talleres, decía, no tiene que hacer eso, le decía. Bueno, pero es simplemente una manera de folclórica, digamos, de comentar que, ¿no es cierto? Tal vez nuestro amigo, nuestro conocido también nos comparten las plantas, porque también es una forma de hacer intercambio de plantas, ¿no? Entonces cuando tú tienes una u otro tipo de planta, pues hacemos ese intercambio también. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Porque tenemos algunas proyecciones para que nuestros amigos puedan ir observando y vayan entendiendo de qué se trata el programa del día de hoy. Correcto. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de la reproducción vegetativa, tenemos una de las formas que es cuando la planta, ¿no es cierto?, se induce por yemas, que este órgano vegetativo lo va emitiendo a través de su característica. Entonces, por ejemplo, el primero de ellos son los rizomas, que se llaman así. ¿Ya? Entonces, ¿qué son estos rizomas? Como tú ves en las láminas, son en este caso tallos subterráneos, sí, que crecen de forma horizontal. Sí, entonces, por ejemplo, aquí les he traído uno de los ejemplos del más común que tenemos nosotros en la lámina, exactamente, este es un quicuyo, ¿no? Recuerden, esta es una planta que fue introducida, ¿no es cierto? Pero prácticamente para nosotros es el pasto, es el césped que tenemos en el jardín y es muy común. Entonces, por ejemplo, tener esta forma, este órgano de reproducción, aquí como ustedes ven la imagen, en este quicuyo, es un tallo que va creciendo en forma horizontal.
y presenta en diferentes porciones yemas que en el momento que tienen contacto con el suelo y con humedad empiezan a brotar tanto para botar raíz como para botar el tallo, en este caso vegetativo, que se puede ver aquí, ¿no es cierto? Ya va formando la parte de arriba y empiezan en ciertos casos a botar la raicita. Entonces, esa es una forma, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hacemos el manejo del césped del patio, tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que tenemos, o sea, este tipo de órgano de reproducción que también necesita alimento. No por ser pasto no dejamos también de darle humedad, de darle alimento, ¿no es cierto? Y se necesita también cuidarle como una planta normal. En el caso de este pasto, cuando existe demasiada lluvia, ¿se reproduce inmediatamente? Sí, no? sí, o sea, hay diferentes especies, por ejemplo, algunas de esas como las gramíneas, así, es decir, son muy prolíficas, ¿no? Todo esto también depende, como hablamos en algún momento, de los tipos de suelo, ¿ya? Entonces, de los tipos de suelo que tenemos, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, mirar, miren, en mi caso, yo vivo por el sector de Cumbayá. Entonces hay diferentes tipos de potreros en la que uno ve que después de un periodo de lluvias y eso, el quicuyo tranquilamente te puede crecer de unos 60, 80 centímetros de alto, incluso en otros sitios hasta más. Entonces, hablando de pero en otros sitios, a veces nosotros en nuestro patio de nuestra casa lo que hacemos es hacer un corte y tenerle niveladito, ¿no? Bien bonito, o en una cancha de fútbol, por ejemplo. Pero debemos acordarnos que es una planta que se reproduce de una forma de reproducción es por rizoma, entonces lo que va haciendo este tallo es poblando el suelo, de tal manera de, digamos, completar toda esa porción de área en la cual has plantado, en este caso, un rizoma como es el quicuyo. Como vimos en la imagen, si le puedes volver a colocar, en la imagen tenemos otros ejemplos, ¿no? Yo le he puesto arriba a la izquierda, ese donde vemos un osito panda, es para poner el ejemplo del bambú, ya que es otro tipo de planta que se reproduce en este caso también por rizoma, es decir, tallos subterráneos que van colocados a nivel del suelo y como su nombre indica es enterrados porque siempre también la oscuridad, es decir, la oscuridad que le genera también el cubrirle con la tierra a este tallo, ¿sí? Le va a inducir a la planta que pueda en este caso botar nuevas raíces, nuevos brotes y poder seguirse poblando en este caso, ¿ya? El de abajo, ese mismo a la izquierda, es justo el caso de un patio de césped en la que lo que hacemos, ¿no es cierto?, con una máquina podadora es cortar normalmente, ¿no? Y aquí, dicho sea de paso, a veces me preguntan, dice, bueno, ¿y qué hago con el pasto, con este césped que hago el corte con la podadora? ¿Qué hago? Entonces hay gente que utiliza este material como un mulch, es decir, que de ponerle como una cubierta en la corona de los árboles para que pueda mantener un poco la humedad, después componerse como materia orgánica. Y asimismo hay otra gente que le gusta más bien utilizar este resto de cortes, de podas así, para utilizar en las composteras de los abonos orgánicos. ¿Y sirve? ¿Sirve todo esto? Por supuesto, claro que sí, ¿no es cierto? Es decir, es una práctica que se la utiliza, ya depende un poco de las características, de un poco cómo maneja la gente sus diferentes cultivos. Como te digo, algunos le ponen como de cobertura en la corona para evitar que esa zona de la corona se deshidrate, es decir, te mantiene la humedad. Eso mismo hace que no haya mucho crecimiento de malezas. Entonces, por un lado es bueno, pero en cambio hay otra gente, como te decía, que le gusta tener limpiecita la corona de los árboles, así. Cualquiera de los dos mecanismos funciona. En este caso, lo que estamos haciendo es colocar una capa de materia orgánica como un mulch, que así se llama, como una cobija, como una cubierta en la que vamos a proteger de alguna manera esa parte del basal o bajera de las plantas. En el caso de que exista sequía, que ha habido temporadas aquí en Quito, por ejemplo, ¿esto sirve? Así es, justamente por ese mismo motivo, Pati, se utiliza como un mulch, como una cobertera, porque por ejemplo tú das el riego, ¿no es cierto? Y puede ser que le riegas en este mulch, en esta cobija que le pones alrededor de este resto de podas de las hierbas que colocas. Entonces sí te ayuda. A veces lo que decimos es que tal vez no puede ser conveniente que tú hagas un ejemplo. Del árbol de aguacate te caen hojas, te caen frutos que por ahí se pudrieron, se dañaron y están ahí. Entonces el hecho de que algunas hojas, frutos así, órganos vegetativos queden en la base de esa misma planta, a veces en cambio no es tan bueno porque pueden quedarse ahí plagas o patógenos que están otra vez cumpliendo su ciclo y volvernos tal vez en este caso a contaminar o a contagiar. Entonces por eso es un poco la decisión, ¿no es cierto? Pero sí, en la sequía te ayuda para mantener la humedad es decir, coger las tan conocidas hierbas y poner en como este una caso, capita en la corona, alrededor de la corona de los árboles. Correcto, así es. Con un poco de agua, ¿no? Para y que darle mantenga la humedad. Siempre la humedad necesaria para que la plantita hablamos de verano y ahí en cambio es lo que hay un fuerte calor. Sí, entonces eso, ¿no? Y no olvidarse de que en el verano no damos el riego a las 10, 12 del día, sino bien en la mañana o bien en la tarde, cuidando de no darle las hojas para que no se quemen
en este caso los foliolos. Ya, perfecto. Ajá. ¿Qué más teníamos? En esa misma imagen, sí, en la parte central es una fotito de una cúrcuma, por ejemplo, ¿no? Entonces, que también es otro tipo de planta, como también arriba a la derecha podemos ver un jengibre, ¿sí? Entonces son plantitas, ¿no es cierto?, cuyos órganos son tejidos de reserva, ¿no es cierto? Entonces, que contienen mucha materia orgánica, muchos minerales, y de ahí sus propiedades. Entonces, es la manera también, el nombre botánico de reproducirse estas plantas es por rizomas. Entonces, es lo que a veces, como tú empezaste la conversión, dicen nuestras abuelitas, dicen, ya me conseguí una papita de la dalia, saben decir. Sí, Ya, saben o sea, acá decir. también, ¿no es cierto? Ya nos conseguimos un pedacito de recita de jengibre, ¿no es cierto?, de cúrcuma, y seguimos reproduciendo en otro sitio, pero con las mismas características de la planta original, ¿sí? Y abajo a la derecha es el mismo ejemplo que yo les mostré ahorita aquí en la imagen es un kikuyo, ¿no es cierto? Entonces se ve claramente como en el suelo es un tallo rastrero. Tengo una consulta rapidito, dice, ¿es cierto que el jengibre es para el corazón? Bueno, del corazón no tengo conocimiento, lo que sí te puedo decir es que en cambio el jengibre sí para todo lo que son vías respiratorias, ¿no es cierto? Siempre en las buenas gripes que nos caen en los inviernos a veces, ¿no es cierto? Con la miel de abeja, pues eso sí tiene muy buenas propiedades curativas. De que te ayude el corazón, híjoles, ahí sí ya no tengo mayor data en ese caso. Ajá. Ya, muy bien, ¿qué más? Ya, entonces eso con el grupo de una de las formas de reproducción por yemas que se llaman los rizomas. Entonces ya volviendo a hacer una recapitulación, tenemos el bambú, el kikuyo, el césped, algunas gramíneas, la cúrcuma, el jengibre. Entonces algunos de los ejemplos de tallos que se reproducen por rizomas. Vamos al siguiente. El siguiente tema trata de... Como vemos ahí, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a hablar de los estolones. Entonces uno de los ejemplos más característicos, por ejemplo, para... presentar el caso de una forma de reproducción es de las frutillas o de las fresas. En la imagen tú le ves al lado derecho. Entonces yo les he puesto esa imagen que tú puedes observar, están 3 macetas de la plantita de frutilla, por ejemplo, ¿no? Entonces tú observas que está ese tallito elongado, alargadito, ¿no es cierto? Que fuera como un hilo que le une de una maceta a otra. Entonces ese formalmente o propiamente es un estolón. Entonces asimismo, como está ahí indicado, son tallos horizontales que crecen sobre la superficie, en este caso ¿Siempre del van a suelo. crecer de manera horizontal? Sí, ¿No también, van hacia arriba también luego... hay tallos que crecen, por ejemplo, ya vamos a ver en otros ejemplos, cuando tenemos un fréjol arbustivo, ¿no es cierto? Son plantas trepadoras, ¿no es cierto? Entonces, cuyo órgano más bien lo que buscan es el ápice, o sea, la luz, y entorcharse, por ejemplo, en el maíz, hablando de un fréjol, entonces, ¿no? Una forma de reproducción. Pero acá, en cambio, son tallos más bien así rastreros que nacen de la base, ¿no es cierto? Entre lo que es el cuello de la raíz y el tallo, entonces nacen estos que se llaman los estolones, y así tú puedes irle, en este caso, reproduciendo. Mira, en este caso están 2 macetas de la principal, que es la del lado izquierdo, nacen 2 macetas, y lo que hacemos ya cuando la plantita ha enraizado, por ejemplo, ¿no? En la imagen se ven una masita negra y una medio color rojizo, ya. Entonces, cuando ya las plantitas del lado derecho han enraizado, es cuando yo, en cambio, con la tijerita de podar lo que hacemos es cortar ese tallo, ese estolón, ¿sí? Para permitirle a la plantita que ya individualmente siga creciendo. ¿Sí? Entonces, otra de las formas de reproducción, yo por ejemplo tengo aquí en mis manos, bueno, es muy chiquita, pero tengo una plantita de menta, ¿sí? Entonces también es muy característica reproducirse por estolones, por ejemplo, también se puede hacer por esquejes, pero también tiene este tipo de tallo rastrero. Mira, y lo que observamos, siempre lo importante cuando vemos este tipo de órganos reproductivos es que, por ejemplo, tengas las yemas, ¿sí? Si ves estas yemitas, esos pupitos, sí, que está bien en el nudo de la planta, ¿no es cierto? O del tallito, ¿sí? Tenemos los nuditos, ¿sí? Y cada uno de estos espacios o segmentos son los de entrenudos. Entonces ahí van saliendo las yemitas que se van permitiendo o haciendo que la plantita siga su reproducción, su camino en este caso, de seguir proliferando como especie, ¿no es cierto? Entonces a las plantitas también les gusta seguir creciendo. Entonces este es un ejemplo, ¿no? Como vimos la menta, ya vimos en la imagen como tienes ahí la frutilla, ¿sí? Entonces en el caso de este tipo de reproducción por estolones es muy característico utilizarlo, como te digo, para hacer las fresas, las frutillas. Por ejemplo, ahí tenemos el trébol también, ¿no? Es la segunda plantita. La primera, al lado izquierdo, es la menta, que es la misma que yo tenía ahorita aquí en mis manos. La segunda, desde izquierda a derecha, es el trébol. Entonces el trébol, como alguna vez hablamos, es una leguminosa y comparte siempre mucho el terreno con el kikuyo o con algunas gramíneas como los raigrases, ¿no? O sea, por ejemplo, como alimento para el ganado. Entonces siempre hay una mezcla que se llama una mezcla forrajera de raigras, que es un césped, ¿no es cierto?, ya con el trébol. Entonces el trébol, su forma de reproducción también es, en este caso, por estolones. Entonces ahí uno va comprendiendo lo que es la botánica de la planta para después conocer el manejo dependiendo de lo que yo quiero hacer. Si quiero hacer para ornamentación, si quiero hacer para una parte paisajística, o si no, por ejemplo, para dar de alimento a los animalitos.
¿Este ¿ya? tipo de plantas se reproducen cuando hay más temporada invernal o de verano o se mantienen todo el tiempo? Digamos que se mantiene, o sea, sí puede ser que se baja la población, a veces uno, por ejemplo, dice, lo que pasa es que tengo el patio que está con césped, el quicuyo, por ejemplo, sí, y está vacío, o a veces dicen, está ganándole el trébol, no quiero que me crezca el trébol, sí, entonces ahí se maneja el tema de lo que son los cortes a una altura del césped, o también se maneja lo que es la fertilización o la abonadura, para que te crezca más, en mayor grado, una u otra plantita. Sí, en cambio, a mí me gusta, digo, ¿por qué le cortas al trébol si es una leguminosa que te va, en este caso, a generar nitrógeno para el suelo? Entonces es importante, como te decía, conocer la botánica de las plantas, la textura, estructura del suelo y el hábito de crecimiento también que tienen cada una de ¿Y ellas. cuáles son otros beneficios que se puede obtener del trébol, de la menta, de todas estas plantas? Bueno, Ejemplos que estamos de las viendo que hemos para el mencionado, suelo, por ¿no? ejemplo. Ah, no, pues por supuesto, a ver, siempre los tallos de estos rastreros no son muy prolíficos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vas a ver que el trébol te va a crecer conjuntamente y a veces te gana, incluso a veces te crece el quicuyo, el trébol, el llantén, ¿no es cierto? O sea, te empiezan a crecer otras especies y a veces es por las temporadas, como tú decías, ¿ya? Pero digamos, en el sentido de beneficios ya más bien depende de qué es a lo que tú vas a llegar. Por ejemplo, si yo cultivo plantas medicinales como la menta, pues sí, ya sé que una forma de reproducir puedo yo tener una nueva planta a nivel de un tallo, en este caso rastrero o una forma de estolón, ¿ya? En el caso del trébol, más bien fomentar, motivar que se utilice más bien como una leguminosa que acompaña, en este caso al quicuyo, para que sobre todo se mejore la microflora del suelo. Tengo Ya. preguntas. Dice, ¿la planta de la menta se puede dar en todos los climas? Sí, hay diferentes tipos o variedades de mentas también. Sí, hay una menta también silvestre, ¿no es cierto? Que más bien crece a nivel ya un poco hacia los páramos. Hay una menta, digamos así, la común y corriente, pero también la menta tiene la característica de que se puede producir también por esqueje, es decir, por una porción de la parte apical de la plantita. Entonces, y hay que irles conociendo las plantitas para que según eso tú veas la mejor forma de reproducción. Pero sí se adaptan, sí hay unas mentas más bien de tipo medio tropicales, si cabe el término decir así, ¿ya? Entonces, ya dependiendo, ¿no? Tú has visto que las plantas más bien a nivel del trópico, la costa, son mucho más frondosas, ¿no es cierto? Son mucho más exuberantes porque tienen buena humedad, buena temperatura, ¿no es cierto? Incluso el mismo régimen de lluvias es diferente que acá en la sierra, ¿sí? Entonces, lo que nosotros les combinamos acá es que, como hemos hablado mucho del tema de los huertos, no te olvides, por ejemplo, de colocar este tipo de plantitas como la menta, por ejemplo, porque te ayuda también como planta repelente o planta atrayente para algunos polinizadores, ¿sí? Entonces, para esos beneficios también tenemos este tipo de plantitas que comparten, en este caso, lo que es una huerta de hortalizas, de medicinales, de forestales, de frutales, de todo lo que tú quieras tener, es bueno tenerle también como acompañante en lo que son los En el huertos. caso de repelente de la menta, ¿en qué sentido? ¿A qué insectos? No sé. Sí, por ejemplo, algunos tipos de moscas o algunos tipos de pulgones también sí nos ayuda porque ellas, como yo siempre digo, hacen un trabajo en equipo, ¿no? Es decir, no solo es el tema de la menta, de también la ruda, la albahaca que habíamos mencionado, es decir, muchas de ellas son plantas que tienen, es decir, son plantas alelopáticas, ¿no? Significa eso que lo que están haciendo es emitiendo ciertas sustancias que a través de sus hojas, sus tallos, sus flores, emiten ciertos aromas que, como su nombre indica, algunas atraen y otras, en cambio, repelen. Tengo otra pregunta, Vale. dice, además del trébol, ¿qué otras plantas son beneficiosas para el suelo y cuáles no son beneficiosas? Claro, ya todo dependiendo, ¿no? Pero por ejemplo, si hablamos en el beneficio del suelo, voy a tomar nuevamente el ejemplo de lo que es esta mezcla de plantitas andinas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el maíz con el frijol, con la calabaza. Entonces, tal vez por la costumbre podemos conocer, pero en la antigüedad o desde antes siempre se ha plantado de esta manera. Entonces siempre les digo yo, por ejemplo, el maíz que le da el frijol, le da el soporte, el sostén para que se vaya entorchando y creciendo el frijol en la caña o en el tallo del maíz. Ya, el frijol, ¿qué le da al maíz? Le da el nitrógeno, porque todas las leguminosas tienen la capacidad, la característica de hacer la fijación del nitrógeno ambiental. Entonces, por eso es lo importante tener algunas leguminosas. Y para nombrarte otras más, ¿no? Tenemos el chocho, la retama, la lenteja, el garbanzo, por ejemplo, las acacias, ya como arbolito, ¿no? Entonces, hay una serie de plantas de leguminosas que tú les puedes tener dependiendo del piso climático en la zona de tu suelo para que te vaya mejorando. ¿Sí? Entonces, eso es el caso de las plantas leguminosas. El maíz, por ejemplo, una planta que si bien extrae nutrientes, pero en cambio, digamos así, rotura el suelo, es decir, con una raíz fuerte que tiene esas raíces adventicias, se ancla al suelo, pero lo que hace es soltar el suelo, roturar, ¿ya? Y, por ejemplo, la planta que decíamos antes, la calabaza o el sambo, el zapallo, sí,
Más bien, asimismo, son tallos rastreros, ¿no es cierto?, que van en este caso cubriendo la zona del suelo, de tal manera de igual, digamos, cuidar de que no crezcan malas hierbas, ¿no es cierto?, o se mantenga la humedad. ¿Ya? Y en cambio, ya como cuando me preguntas, por ejemplo, de plantas dañinas, ya dependiendo un poco de qué, porque a veces nos hemos acostumbrado a decir, es que me han crecido ya las malezas en el huerto, ¿no? Y claro, ahora con lo que es la agroecología, y eso también se menciona, de que ya no se llaman tanto las malezas, sino las buenesas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunas de ellas tienen características, sí, de ayudar como plantas repelentes, otras en cambio se utiliza para la alimentación, pero también dependiendo de cuáles, también hay unas que más bien trabajan como decir, como hospederos o como casitas de las plagas. Entonces sí hay que ir mirando dependiendo de qué es lo que haces, ¿sí? Según eso para, digamos, decidir qué plantas tú les vas a mantener o no en tu huerto. ¿Y las plagas pueden llegar a terminar con las plantas como tal? Por supuesto, sí, las plagas, sí, tenemos el ejemplo de los ácaros, por ejemplo, un tipo de arácnido, o sea, tú le dejas ahí a los ácaros que te crezcan en un tomate, en un pimiento, sí, en un babaco, sí, tranquilamente te puede hacer que se boten todas las hojas, se amarilla el tallo, se debilite la planta, sí, y prácticamente dejarte, como se dice, ya próxima a caerse al suelo las plantitas. Entonces, ¿No se recupera? Digamos, cuando ya está muy agresiva el ataque es muy difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, la misma mosca blanca también, o sea, te causa problemas de que te transmite virus también. Entonces, no es tanto por la plaga que te haya hecho la herida, te haya atacado en la planta, sino también por los efectos secundarios, es decir, te transmitió virus, y con los virus pueden venir otras enfermedades, otros hongos, incluso esta bacteria, entonces se va acabando o debilitando la planta. Por eso, acuérdate ese lema que decíamos siempre de la planta, el suelo bien nutrido, la planta bien nutrida, entonces ahí tú vas a tener éxito en la cosecha, en el crecimiento de tus diferentes especies. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Qué más teníamos? Acabamos sí, ya con la segunda etapa. En la anterior nomás solo para mencionarles de los estolones, sí, de esa tercera plantita, sí, que es la cinta de rey que se les llama también. Entonces son tipos de plantas ornamentales que uno las puede tener o comprar, ¿no es cierto?, para la parte ornamental o paisajística, ¿no es cierto? Ya, pero también, ¿no es cierto?, cuando uno le va, como se dice así, curioseando o mirando en la parte interna del tallo central, vas a poder ver que tiene estos tallitos que se llaman los estolones y de los cuales tú puedes irle reproduciendo también. Entonces, hay que irles conociendo, como te digo, las plantitas para saber que tú, por ejemplo, digamos, ya te compraste unas 2 o 3 plantitas de estas, pero si quieres más, tal vez tú mismo después, más adelante, puedes irlas reproduciendo. Perfecto. Entonces, eso con el tema de los estolones. Ajá. Luego vienen... Entonces otro órgano vegetativo de reproducción que son los bulbos, ¿no? Igual en este caso tenemos aquí los ejemplos, ¿no? O sea, como está en la imagen tenemos, por ejemplo, ahí está el tulipán. Entonces esto, como nos indica, son tallos modificados, en este caso, que pueden dividirse en otros más. Es decir, tú, por ejemplo, cuando tienes a la cebolla tienes aquí un solo bulbo, ¿ya? Pero, por ejemplo, el ajo tiene los dientes que decimos, ¿ya? Entonces tiene como bulbillos, ¿ya? Que en la que puede continuar en este caso, su reproducción. Entonces, mira, aquí tenemos ya justamente la parte apical. Entonces, si nosotros le colocamos en esta parte en agua, lo que hace simplemente la planta de por sí dice, bueno, ok, tengo humedad, lo que hago es, en este caso, botar nuevas raicillas, ¿no es cierto? Y después del nuevo brote de crecimiento. Así entonces, está en la refrigeradora. Sí, a veces también el mantenerles, por ejemplo, en la refrigeración, también, o sea, el conservarles a baja temperatura, no solo en semillas, sino también en órganos vegetativos, también hace que se puedan reproducir de mejor manera. Y sí pasa, cuando tú a veces encuentras en la parte donde guardas la cebolla, los tomates, sí, encuentras cebollas que ya están con brotes. O, por ejemplo, ya vamos a hablar más adelante de la papa, ¿no? O sea, de las papas como tubérculos. Entonces, eso, en el caso de los bulbos, en este caso es un órgano, en este caso, de reserva. Ya, que lo que hace, como su nombre indica, reservar muchos carbohidratos, muchos nutrientes, pero lo que hace es alimentarle no solo, digamos, al humano si lo quiere utilizar, sino más bien a la misma planta, para que, como es un tejido de reserva, lo que hace es, en este caso, dotarle de los alimentos necesarios para cuando se va a reproducir nuevamente. Es el caso de la cebolla, por ejemplo, como vimos ahí en los bulbos, está, por ejemplo, en la parte de reproducción de los tulipanes, ¿ya? Entonces, asimismo, ¿no? O sea, los tulipanes se venden a veces por bulbos, ¿ya? Y te dicen, ve, este bulbo es de tulipán rojo, este es de tulipán naranja, y así. Entonces, como es la imagen del lado izquierdo, ¿no? Así es. Ya, entonces en la parte central tenemos, por ejemplo, una plantita del jacinto, ¿sí? Algunos son los jacintos de agua, ¿ya? O como vemos ya en la parte derecha que te decía, hacia arriba tenemos el ajo, ¿sí? Entonces, como les decía, en los huertitos, sí, uno dice, no, ya sembré las pepitas de ajo. O sea, sí, pero al final es un órgano vegetativo tipo bulbillo.
¿sí? Entonces, decimos vulgarmente, esa es la semilla que tengo. Tengo semilla de ajo y tienes los dientecitos, ¿ya? Pero botánicamente, en este caso, es un bulbo. Lo mismo que la cebolla, como ves, la parte de abajo también, similar a la que les mostré aquí en la imagen, ¿sí? Entonces, vemos que son órganos también de reproducción y que uno mismo los puede ir, en este caso, fomentando que en tu huerto los puedas seguir reproduciendo. Entonces, igual, mantener también ese tipo de variabilidad de plantas, ¿no es cierto? Porque, en este caso, la cebolla como bulbo, es decir, cuyo órgano de consumo está dentro del suelo, a la final no dejan de roturarte el suelo, de soltarte, de aflojarte. Pero no te olvides también una de las prácticas que siempre hemos comentado es de hacer la rotación de cultivos, es decir, claro, donde yo sembré la cebolla, ¿sí? Pues al siguiente ciclo voy a cambiar una hortaliza, por ejemplo, de hoja. Esta es una hortaliza de raíz, la cebolla, el ajo, cualquiera de estas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tú hagas, pero siempre manténle, porque acuérdate que también decíamos que el ajo tiene muchas propiedades, no solo medicinales para el humano, para las personas, sino más bien propiedades, en este caso, de como un insecticida botánico, ¿no? Que hemos hablado del ajo, del ají, de la cebolla, es decir, estos extractos naturales de ese tipo de plantas que nos sirven justamente para que puedas prevenir el ataque de algunas plagas especialmente, ¿no? Así es que la recomendación es sembrar ajos cerca de mantener también dentro de tu huerto, es decir, tenerles en cuenta a una gran variedad de, yo digo así, de amiguitos y amiguitas que son las plantitas, pero tenés por ahí en tu huerto, ¿sí? Entonces, de eso, ¿no? Con los temas de los primeros tipos de órganos vegetativos. Quiero hablar un poquito más de estos que son los tubérculos. En el caso, por ejemplo, de la papa, ¿no? Yo les decía la anterior vez, cuando uno en la palma de su mano toma una papita del tamaño casi de un huevito de gallina, que es casi el que yo tengo aquí en mi mano, ¿no? Pues un poquito más grande. Entonces lo que vemos, lo importante aquí es que tenga los ojos que dicen normalmente, ¿no? En la casa las mamás, las abuelitas, ya botó los ojos la papa, ¿sí? Es que son las yemas, o sea, son estos puntitos, ¿no es cierto?, que se puede ver ahí. Entonces, ¿cómo haces tú ya para que forme la yema? Normalmente eso se les pone en sombra, en oscuridad, ¿sí? Entonces se hacen por ejemplo, unos hilos verdeadores, es decir, es como unas cubiertas, unas bandejitas que tienen unas cubiertas que le va a generar sombra, le va a mantener a cierta humedad, ¿sí? Y lo que hace es hacerle que la plantita, estando en sombra, empiece a botar sus brotecitos ya en este caso. Incluso hay gente que dice, bueno, ya botó aquí un brotecito, ya está la yema, le puede cortar aquí y coge una porción de la papa y le siembra, ¿sí? Entonces es una manera también de reproducir, pero también, ¿no es cierto?, ya más bien en el campo de cultivo, hablando de cultivo de papa, pues se le coloca ya a la distancia requerida, pues ya una papa grande, ¿no es cierto?, que tenga buena contextura, buen tamaño, que no esté enferma, que no esté con plagas. ¿Cómo se sabe que no esté enferma? Obviamente observándole en este caso la epidermis, ¿no es cierto?, que no tenga manchas, que no tenga, digamos, raspados o huecos, ¿no es cierto?, que sean producto de que algún gusano o alguna plaga te haya comido, ¿sí? Porque a veces tú ves que hacer igual tejidos de reserva, muchas veces, por ejemplo, gusano blanco de la papa o algunas otras plagas se alojan dentro de lo que es el tubérculo, ¿no es cierto?, o ovipositan sus huevos y está el gusano, en este caso, comiéndose la parte interna. Entonces, esa es la parte también de la selección de la semilla, ¿no? Nosotros de igual manera decimos, bueno, ya compré el costal de semilla de papa, ya listo por semilla, pero a la final la forma de reproducción es por un tubérculo en este caso, como esta papita o de estas otras, las más chauchitas, mira justo, ¿no? Sí, aquí ya está el órgano vegetativo, no sé si se logra ver en la imagen, ¿sí? Pero ahí tenemos este órgano pequeñito, entonces ya es el brote que tengo esta nueva papa, ¿sí? Entonces así vamos en este caso cogiendo de acuerdo a la variedad, al tipo de papa, al suelo, al clima, varios aspectos, a las distancias de siembra y cómo le vas a ir manteniendo, en este caso, la forma de reproducción que son los tubérculos, ¿no? O camelloco, que son otras incluso especies de origen andino, ¿no? Ya. Eso. Por otro lado, también quería hablarles de otra forma de reproducción, que es, por ejemplo, en este caso, los esquejes, ¿no? Los ácodos también hay, o las estaquitas que decimos. Entonces, de la plantita de romero, ¿no?, que les decía alguna vez, entonces, indicarles que el corte siempre en la parte de la base se hace de forma horizontal, ¿sí? De esta forma así horizontal, ¿ya? Y en la parte apical le hacemos, en este caso, de un cortecito más bien inclinado, ¿no? Entonces me decían, ¿y esas hojitas que están aquí, qué hago? ¿Les dejo de una vez y le planto? Más bien es bueno dejarle, por ejemplo, las hojitas apicales y como que las hojitas de hacia abajo tú les vas quitando, pelando. Es decir, como que le dejas el tallo hacia abajo, como decir desnudo, digamos así, y te queda la estaquita así. Entonces, ¿por qué le dejas algunas hojitas apicales? Es para que algo de la fotosíntesis que pueda hacer mientras está ya enraizando le puede ayudar a dar alimento. Pero aquí obviamente la idea es que la estaquita dentro del suelo del sustrato vaya enraizando, es decir, para formar una nueva planta. Entonces, es por estacas o por esquejes, ¿no?
Es en el caso de un romero, ¿no? Entonces, una varetita de romero que decimos, ¿no? Entonces, es el nombre, ¿no? Que tú, como tú decías, esa patita que yo me he robado es a veces el nombre, digamos, botánico, un esqueje, una estaca, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos de una lavanda, fíjate, ¿no? Entonces, de igual manera, entonces, como yo les decía la vez pasada, no les cojas de la parte más apical que está más tierna, más verdosa, sino más bien de la parte mediana o de la parte más hacia abajo. ¿Ya? Es decir, para escoger y hacer tu tallito. Entonces yo digo, mira, tengo aquí esta ramita, entonces le voy a eliminar esta partecita apical porque es muy herbácea, muy tierna, ¿no? Esta que le he eliminado, muy tiernita. Entonces de acá yo empiezo, igual estas ramitas de aquí las tengo que ir eliminando, ¿no es cierto? De tal manera que yo pueda en este caso formar mi varetita. Pero ojo, ¿no? Aquí lo importante en las diferentes especies, y ponerte el ejemplo del romero que hicimos antes, ¿no? Aquí lo importante no es cuántas hojas le dejas o cuánta altura tiene la estaca, sino más bien cuántas yemas tiene, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, para poder, en este caso, darle el espacio o la oportunidad a que la plantita enraíce, ¿ya? Entonces, va a ser muy variable. Fíjate en estas que, bueno, son varetitas todavía delgadas, ¿no es cierto? Pero que ya están en capacidad de enraizar. Sin embargo, mira, para hacerte la comparación y que conozcan nuestros oyentes, es que mira, acá en cambio tengo una planta que es de la cucarda. Es una florcita, ¿no es cierto? Ya. Entonces, de igual manera, fíjate que el tallo, en cambio, aquí, así mismo, como en la parte apical se le ve todavía verde, o sea, más tierno, más herbáceo, que dicen tallo herbáceo aquí, ¿sí? Entonces, acá hacia abajo o hacia el centro ya le ves más leñoso o semileñoso. Entonces, de igual manera, tú escoges de la parte, en este caso, la más, ya más madura, si cabe el término mencionarlo así. Entonces, aquí, mira, tú le puedes observar todas estas yemitas que tiene aquí, ahí están las yemitas. Entonces le analizo a la planta y digo, no, pues aquí las yemitas sí están más cercanas, pegadas una a otra. Entonces ahí tal vez la varetita le puede hacer un poquito más, fíjate, el corte inclinado acá, ¿sí? Y el corte horizontal en la base, ¿no? Así como estamos haciendo ahorita en este caso, ¿ya? Entonces abajo te queda en forma horizontal y en la parte de arriba inclinado. Y mira, aquí ya tengo siquiera por lo menos unas 10, 12 yemas que están en capacidad de brotar el momento que yo le pongo a enraizar. Sí, como viste la primera imagen que viste esas plantitas o estaquitas de rosa, acá en estas, por ejemplo, la cucarda lo podemos hacer de esta manera. Entonces, pero fíjate, ¿no? Comparemos nuevamente el tallo que tiene, por ejemplo, de esta varetita de lavanda, ¿sí? Este de aquí, con el tallo de, en este caso, una planta de cucarda. Y mira cómo está la disposición de las yemas, están más alternas o más alejadas en la lavanda y más pegadas, por ejemplo, en la cucarda. Entonces le analizamos primero la planta para definir qué tamaño, qué altura, qué grosor debe tener la estaca que va a hacer la reproducción. ¿Sí? Por acá, por ejemplo, tenemos una varetita de cedrón. De igual manera, ¿no? Entonces, de igual cedrón, como tú le puedes percibir la hojita, ¿sí? Es muy fragante, la plantita, ¿no es cierto? Muy rica, ¿ya? Pero de igual manera lo que hacemos es coger. Entonces, la varetita, fíjate, de igual manera, ¿no? Más o menos aproximadamente cada 2 centímetros tiene sus yemas, ¿sí? Y entonces ahí nos damos cuenta de que esta varetita puede, en este caso, tener capacidad de enraizar. ¿Ya? Entonces, en diferentes plantas, fíjate, ahora estamos hablando de igual de algunas medicinales, pero que más bien tienen un carácter de ser un arbusto. ¿Ya? En cambio las otras tal vez son más pequeñitas, ¿no? Sí, y por último, mira, por acá también quiero mostrarles el tallo de una uvilla, ¿no? Es para formar los esquejes. Entonces, fíjate que en este tallito yo les he traído y que está incluso ahí con algunas frutas, ya digamos, ¿no? Con el capullo de la uvillita, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en este caso es quitarle, ¿no es cierto? Y irle analizando nuevamente el tallo. Sí, fíjate, ¿no? Entonces ahí le puedes observar que está ahí la uvillita, ¿ya? Pero claro, no necesito cosechar en este momento la uvilla. Yo lo que hice ahorita es el efecto de dejarle para que se pueda reproducir el tallo. Entonces en la parte de abajo le corto y mira, en cambio nuevamente la diferencia. En la uvilla tengo aquí una yema, se salta si quiere unos 4 o 5 centímetros, otra yema. Unos 4 centímetros, otra yema. Entonces dependiendo de eso es lo que yo le dejo la altura de la varetita, ¿sí? Incluso en plantas, por ejemplo, nosotros en el campus hicimos el experimento justamente con esta planta de uvilla y con la tomate riñón, que al tallo que está así, digamos, erecto, ¿no es cierto? Así, le acostamos hacia el suelo, hacia el sustrato, y lo que hicimos es inducirle a que estas yemitas de aquí, estas yemas por ahí, me bote raíz. Entonces también es una manera también de hacer reproducción en este tipo de variedades como son o de plantas que son las solanáceas, ¿no? Y distinto pues obviamente ya de la uvillita, que aunque ahorita está tierna, vemos sí el frutito. Entonces es la diferencia que quería que ustedes aprendan, ¿no es cierto? Es decir, acá hemos hecho reproducción vegetativa, en cambio de la uvilla yo he hecho también una reproducción vegetativa, pero en el caso de esta planta también me da que yo puedo sacar, cuando ya esté maduro el fruto de la uvilla, sacar la semillita y hacer reproducción sexual. Entonces fíjate, esta plantita me da el chance de hacer reproducción sexual o por semilla
o asexual o vegetativa en el caso de una ovilla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso tenemos en este conjunto de plantitas que hoy día hemos traído para que aprendan nuestros seguidores. Así es, qué interesante todo lo que hemos aprendido este día aquí con Juan Pablo. Recomendaciones para nuestros amigos internautas que van a ver el programa y que siempre están pendientes semana a semana. Bueno, primero que todo, en los temas que hemos hablado, sí, hacer su propia experiencia, es decir, trabajar esto, ¿no? O sea, no tengamos miedo a veces, como vemos hasta en los programas que dice, le corta con la tijera el jardinero, el chavo del 8 le cortó y le dañó al rosal. Entonces, cuando yo me refiero al tema de la experimentación, es que puedas tú hacer el ejercicio en tus plantitas en tu casa, plántalos de una forma, de otra manera, en el tamaño, como hemos visto ya con estos tips que estamos dando. Es decir, perder el miedo en este caso no es que le vas a matar a la plantita, sino lo que estás fomentando es poder reproducirle esa plantita y tener en este caso mayor cantidad de individuos en tu jardín, en tu patio, ¿no? Entonces, hacer su propia experiencia, probar diferentes sustratos, por ejemplo, algunos como enraizadores, digamos, se puede utilizar productos químicos. En mi caso no me gusta utilizar mucho eso, más bien es algunos productos naturales, por ejemplo, el agüita de la lenteja, ¿no? De lo que tú le pones a remojar o desaguar la lenteja, esa agüita, por ejemplo, regarle en ese sustrato donde estás enraizando. Ya, se utiliza, por ejemplo, la misma sábila, ¿no? El gel de la sábila, es decir, lo que decimos vulgarmente, esa baba, ¿sí? Le impregnamos justamente en la parte de la base del tallito, de tal manera que le ayuda incluso a proteger algo de plagas o enfermedades. Por ejemplo, ¿La sábila ayuda a eso? La sábila, por ejemplo, es como te había mencionado, ¿no? Es como un protectante, digamos, que con ciertos nutrientes le ayuda también. O sea, no es que yo le pongo sábila y ya con eso me va a enraizar muchísimo, ¿no? Sino que estamos aportando de las diferentes características o propiedades que tienen las plantas, ¿no? Por ejemplo, el polvillo de la canela. ¿Sí? Entonces la canela, los tallitos le hacemos como harina, si cabe decir así, y ponerla alrededor porque eso también te ayuda a controlar algunas plagas. ¿Ya? Algunas hojitas de sauce también por el ácido salicílico también que tiene. Entonces son elementos naturales que, como les decía al comienzo, probemos, intentemos, hagamos, es decir, ¿por qué no hacerlos? Hay mucha información también a nivel del internet en la que tú puedes hacer diferentes recetas, por ejemplo, como enraizadores. Ahora lo que hemos visto son, no recetas, pero sí tips, en este caso, decir, para que puedas hacer la reproducción de tus plantas. Entonces, hemos visto esta variabilidad de tallos subterráneos, tallos laterales, tallos horizontales, tallos herbáceos, es decir, irle conociendo y comprendiendo, en este caso, la parte del arquetipo de cada planta, es decir, cómo se constituye cada planta para, según eso, analizar cuál es, por ejemplo, en este caso, el órgano vegetativo del cual yo puedo hacer para que se pueda reproducir esa planta de la cual hemos hecho mención y hemos nombrado algunas de ellas. Qué interesante el programa del día de hoy, mi querido Juan Pablo, pero el tiempo nos gana. Así es que estaremos pendientes de ver muchas más actividades, ¿no?, que se realizan en el agricultor. Ustedes tuvieron ya un taller, se siguen proyectando, vamos con un inicio de clases que tienen avisorado para estos días y semanas venideras. Bueno, así rapidito del taller que tuvimos el día sábado, bueno, hicimos de todo esto de los huertos familiares, pues la gente, digamos, muy curiosa, sí, yo digo así, en el buen sentido, muy preguntona, pero está bien porque así se aprende, es decir, ya en el campo, estando haciendo la experiencia, manipulando las semillas, sembrando, colocando, viendo cuál es el resultado de la germinación, de la nacencia de las plantas, ahí te vas dando cuenta que va dando efecto en lo que vas aprendiendo en los talleres. Entonces eso, por ejemplo, fue una linda experiencia el día sábado que tuvimos. De aquí la siguiente semana ya, como les habíamos dicho en capítulos anteriores, arrancamos con nuestro primer taller virtual. Es decir, esto va a ser exactamente el jueves 28, viernes 29 y sábado 30. 3 días seguidos. 3 días, porque entre día jueves y viernes vamos a hacerlo, de hecho, por la plataforma Zoom. En este caso, lo vamos a hacer en el horario de 6 a 8 de la noche, ¿sí? Para que nuestros amigos que llegan de los trabajos y eso, pues, o ya se reintegran de las vacaciones, nos puedan seguir en ese horario. Y el día sábado, en cambio, hacemos la transmisión en horas de la mañana desde el mismo campus, ¿sí? Entonces vemos la parte teórica, digamos, como decimos, sentaditos en la casa, pero el día sábado, pues igual quien quiera ir al campus puede hacerlo, pero lo vamos a hacer también la transmisión virtual, porque en esto lo que hemos considerado siempre es que muchos de nuestros amigos que nos han escrito nos han dicho, mira, yo estoy en alguna provincia, no puedo ir por mi trabajo, por varias situaciones, o tengo al adulto mayor que en casa y no puede movilizarse. Entonces por eso es que ahora abrimos estos talleres virtuales que arrancamos, como te digo, el 28, 29 y 30 de agosto, en un primer taller que ya vamos en las redes sociales a enviar la información. Y ya en las puertas de abrir nuevamente la temporada de los colegios, pues recibir a los colegios, pues estamos abiertos a que, en este caso, profesores de autoridades de los colegios nos contacten para poder
hacer que los chicos hagan las visitas pedagógicas. Este año tenemos más sorpresas porque estamos ya implementando con más fuerza el tema de la lombricultura, que les ha gustado a los niños, en este caso lo que son los abonos, el compostaje, los insectos, es decir, todo lo que está en el mundo del aprendizaje, especialmente, digo yo así, de las ciencias naturales, lo estamos implementando en el campus. Pero no solo de esa materia, a mí me gusta siempre hablar de forma multidisciplinaria, es decir, que por ejemplo, si tú aprendiste matemáticas, aprendes en el campus a hacer el cálculo del número de plantas en un área, o aprendes geografía, el piso climático, las áreas, las provincias y así. Es decir, vamos conectando el conocimiento que nos dan en las aulas los profesores, los maestros, lo conectamos en el campo, en la naturaleza, cuando van a las visitas pedagógicas niños de toda edad, hasta incluso estudiantes universitarios. Es que son bienvenidos y próximamente vamos a enviarles la información a través de lo que es nuestras redes sociales. En este caso tenemos de Semilla de Huertas, entonces semilla-de-huertas por Instagram y por Facebook, y también a través de Comercial Agricultor, que siempre le agradecemos el apoyo y el auspicio para que podamos compartir este tema de los tips en los programas, pero asimismo para, en este caso, fomentar la capacitación, el aprendizaje de las personas en estos temas que es de la agricultura y el cuidado de la naturaleza. Así es, Juan Pablo. Entonces, ya saben, nuestros amigos internautas, no se pierdan el siguiente capítulo del programa El Agricultor. No se olviden también de las transmisiones que se va a realizar a través de Zoom. Los días ya están establecidos y síganos siempre también a través de todas nuestras redes sociales en Plataforma al Aire para que ustedes puedan observar estos programas que tienen el objetivo de educar y de aprender un poquito más sobre agricultura, cuidado de nuestros animalitos y demás. Con esto nos vamos despidiendo. El próximo día jueves volveremos con mucho más aquí en El Agricultor. Sí, gracias a Plataforma Live por la invitación, así es que nos estaremos viendo con nuevos programas, y en el próximo programa, Pati, a propósito, hemos de invitar a un compañero que nos va a hablar sobre las plantas melíferas, es decir, cómo se comparte el tema de las plantas melíferas para la apicultura versus lo que es el cuidado y el manejo de este tipo de especies. Así es que les esperamos que nos vayan siguiendo en Plataforma Live. Así es, con esto nos vamos despidiendo, cuídense mucho y no se olviden de seguirnos en cada una de nuestras redes sociales. Hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos.